Jesús se humilla a sí mismo para llegar a ser uno con su pueblo, para asumir la deuda de ellos, su obligación con todos los aspectos de la ley, y así se somete al bautismo. Eso es humillación. Pero ¿qué pasa cuando lo hace? Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre su cabeza. Y luego pasamos por su ministerio, y cuando llega hacia el final de su ministerio terrenal y anuncia a sus discípulos que ahora tiene que ir a Jerusalén para ser entregado en las manos de sus enemigos y ser arrestado, golpeado y ejecutado, ellos se horrorizan porque este anuncio les pareció una contradicción a todas las esperanzas y todas las expectativas que tenían para Jesús. Ellos estuvieron con él hasta el final, estaban convencidos ahora de que era el Mesías, y era impensable para ellos, como cuando Pedro hizo su gran confesión en Cesarea de Filipo, cuando Jesús dijo: ¿quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo bendice por decir eso. Y luego, unos minutos más tarde, Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene que sufrir. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Eso nunca te acontecerá, eso no puede pasar. Y Jesús dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque Pedro no estaba dispuesto a que Cristo entrara en este nivel de vergüenza y humillación. Y sin embargo, él les explica esto y luego pone su rostro como pedernal hacia Jerusalén y comienza su viaje final, porque tiene una cita con la cruz. Y pocos días después de que les dice estas cosas, él está en este monte con Pedro, Santiago y Juan, cuando ante sus propios ojos se transfigura ante ellos y su vestimenta se vuelve más blanca que el blanco. Y este resplandor brillante empieza a brillar desde el interior de Cristo, por lo que los discípulos caen sobre sus rostros con miedo y temblor. Y Jesús tiene una reunión allí en el monte de la Transfiguración con Moisés y Elías, quienes lo alientan en su misión. Y más tarde, ya saben, cuando Juan escribe el prólogo de su evangelio, dijo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sigue el texto y dice: y vimos su gloria. En los escritos de Pedro, más tarde, Pedro también hace referencia a la transfiguración, donde en medio de esta progresión de la humillación a la exaltación hay una intervención repentina, una intromisión breve, donde de repente la gloria oculta, escondida y encubierta de Cristo se manifiesta de gran manera ante los ojos de sus amigos cercanos inmediatos, Pedro, Jacobo y Juan, y nunca lo olvidan. En la cruz, donde llegó a las profundidades de su humillación, tendemos a pensar que no hay gloria presente allí. Y de nuevo, la concepción común es que el fin de la humillación, la línea entre la humillación y la exaltación, toma lugar en la resurrección. No creo. Si vemos, por ejemplo, en la profecía de Isaías 53 del siervo sufriente de Israel, habla de aquel sobre quien el Señor haría que cayera la iniquidad de todos nosotros, y Dios lo heriría, y así sucesivamente, para que hiciera su tumba o su sepultura con los ricos, porque no había hecho violencia. Y se nos dice en las Escrituras que ni un hueso de su cuerpo se rompería. Eso es significativo porque cuando los prisioneros eran ejecutados por crucifixión por los romanos, cuando la ejecución terminaba, ellos rompían los huesos de las piernas de la víctima
Y luego las víctimas eran enterradas sin ceremonias o arrojadas al vertedero de despojos, el basurero, fuera de Jerusalén, y el nombre del basurero era Gehenna. Y recuerdan que entre el pueblo hebreo el nombre Gehenna se convirtió en una metáfora del infierno mismo, porque este basurero, que está fuera de la ciudad por razones sanitarias, la forma en que se desechaba la basura era a través del quemado, y el departamento de saneamiento hacía viajes diarios al Gehenna y se arrojaba basura fresca en ese montón todos los días para que el fuego nunca se apague. Y vemos esas imágenes cuando está describiendo el infierno, donde las llamas del infierno nunca se apagan. Así que la práctica normal para el entierro de una víctima ejecutada por castigo romano era que rompían sus huesos y arrojaban el cuerpo al basurero fuera de Jerusalén. Pero los discípulos de Jesús y José de Arimatea hicieron una súplica especial a Pilato para que puedan darle a Jesús un entierro apropiado de acuerdo con la costumbre del Antiguo Testamento. Y como la Escritura dice, la palabra de Dios se cumplió para que no permitiera que su santo sufriera corrupción, para que sus huesos no se rompieran. Y en lugar de ser arrojado al montón de basura, fue ungido con especias preciosas. Algunas autoridades dicen que fueron 45 kilos de especias especiales y enterrado en la tumba de un hombre rico, cumpliéndose exactamente la profecía de Isaías capítulo 53. Entonces, si lo van a mirar más de cerca, ven que la exaltación no empieza en la resurrección, sino en el momento de su muerte. En el momento de la muerte que cubre esa cortina, ese manto de humillación, está siendo levantado cuando su cuerpo es tratado con mucho cuidado y se le da un entierro muy conmemorativo. Y luego, por supuesto, viene el gran destello de gloria cuando Dios sacude a toda la tierra y trae a su Hijo de regreso de los muertos para indicar que está completamente satisfecho con su obra, ha sido resucitado para nuestra justificación y Dios declara al mundo que este es aquel a través del cual juzgará al mundo entero. Ahora, en su estado resucitado, sale de la tumba con el mismo cuerpo que fue puesto en la tumba, y eso es importante. No es como si ese cuerpo desapareciera o estaba escondido o fue enterrado en algún lugar y Jesús viene con un nuevo cuerpo. No, ese mismo cuerpo que fue enterrado sale de la tumba, pero sale cambiado. Ahora está glorificado. Entonces el Cristo resucitado está en un estado glorificado, lo cual el apóstol nos explica en 1 Corintios 15, que es lo que prefigura los nuevos cuerpos físicos que disfrutaremos en la resurrección final, que Cristo es resucitado como el primogénito de muchos hermanos y que participaremos en este tipo de cuerpo glorificado, el cual es sembrado en deshonra, resucitado en honor, sembrado en mortalidad, resucitado en inmortalidad, sembrado en corrupción, resucitado en gloria. Así que siempre estaremos con el Señor en el cielo. Pero también es significativo que la meta final del ministerio de Jesús, mientras estaba en esta tierra, no era la cruz, ni siquiera la resurrección, sino que el clímax hasta este punto en la historia de la iglesia, que es realmente la penúltima meta de Cristo, la última meta está en su regreso final y la consumación de su reino. La penúltima meta, la que ya ha tenido lugar, se encuentra en su ascensión. Porque en la ascensión Cristo es elevado al cielo. Este es uno de los conceptos más mal entendidos en toda la Biblia. A veces la gente piensa en la ascensión como Jesús subiendo